gobierno encargado en medio de una dictadura. Lo decía Manuel de manera, creo que brillante. Un gobierno encargado haciendo oposición a una dictadura que secuestra al Estado y lo destruyó, básicamente. Hoy estamos ante una dictadura con ausencia de Estado. Y miren que ha habido dictaduras funcionales en el mundo, que provee servicios, que hay electricidad en las ciudades, que hay incluso acceso a la medicina. Estamos ante la disolución de la República, lo decía el domingo. Con toda la soberbia que ha tenido este régimen, asesinaron a la Quinta República, asesinaron a lo que ellos llamaron el socialismo del siglo XXI. Hoy, y lo hago en forma de pregunta, hoy hay un Estado que regula, ¿no? Hay un Estado que persigue, hay un Estado que aterroriza. Y ellos lo que empezaron, ellos dijeron que la economía está dolarizada por la vía de los hechos, es decir, no fue una decisión gubernamental, no fue una decisión ni siquiera del dictador, fue el atropello de lo inevitable, de la economía, fue el atropello de fuerzas que no se pueden contener. Y miren que lo intentaron por toda la vida. Cadivi, Sidme, CICAT 1 y 2, CIMADI, Sencoex, DICOM, Nuevo DICOM, Petro, y para de contar, para al final reconocer su fracaso, que el Estado no puede ni regular hoy en materia económica, pero tampoco puede proteger. Hoy en materia de seguridad no es Caracas la capital más violenta del mundo hoy. Caracas. Creo que la tercera más violenta es Valencia, del mundo. No hay Estado. Un Estado fallido, un Estado patrocinador del terrorismo hoy en Venezuela. Porque no solamente la inseguridad, es la soberanía de los grupos irregulares que hacía referencia Alfredo cuando hablaba. Yo sé que es duro decirlo, y a veces incluso me lo pregunto cuando leo el presidente Maduro no es dictador. Llamarlo de otra manera solamente colabora al asentamiento de una dictadura en Venezuela. Es obviar por lo que estamos atravesando los venezolanos, de una dictadura. Es la disolución del Estado. Habla de que no regula, pero obviamente no protege, tampoco ejerce soberanía. Desplaza comunidades indígenas, atropella, corre a nuestra gente. Hoy en el Día del Refugiado, y además hacía referencia hoy, había una actualización del informe de derechos humanos de la alta comisionada Michelle Bachelet. Es la crisis de refugiados, la segunda crisis de refugiados más importante del mundo, solamente superado por Siria, que de continuar la dictadura, el año que viene Venezuela será la más compleja del planeta, por la presencia de una dictadura en Venezuela. 6 millones pudiera llegar de venezolanos en el 2020, producto de la destrucción de la economía, producto de la destrucción de la industria, de no contar con fuentes de empleo. Vimos cómo se fue disolviendo la República, la responsabilidad del Plan País. Hoy, y confieso que eran de las mejores reuniones del año, donde dibujamos el país que viene, donde no solamente hoy es un sueño, sino hay un plan concreto en cada una de las áreas del país. Y el reto es materializarlo en este 2020. El reto es que renazca la República, las libertades, el país posible. Y qué bueno hacerlo hoy en este espacio, además cargado de historia, cargado no solamente de dónde vamos, sino de dónde venimos. Porque nunca más podemos repetir los errores del pasado. El respeto a las instituciones, la reforma necesaria del Estado, cada vez más evidente hoy, producto de nuevo de la disolución del Estado. Entonces nos enfrentamos a una dictadura que disolvió el Estado, que no provee en lo más mínimo al ciudadano, porque tampoco es un Estado garantista. En algún momento lo pretendió ser, generador por lo menos de subsidios. Tampoco lo es hoy. ¿O a qué se redujo? Simplemente a entregar o intentar entregar comida, el subsidio de alimentación directo, que ellos llaman CLAC, por los comités locales de abastecimiento y producción, cosa que hoy tampoco ejerce una función, sino simplemente busca, como también lo recoge en la actualización de hoy la alta comisionada Michelle Bachelet, el control político y social de la ciudadanía. Y ante eso nos vamos a enfrentar. Para materializar el Plan País, vamos y necesitamos derrotar a una dictadura. De nuevo, ustedes tienen la oportunidad y parte de los retos ha sido comunicarlo. Ahorita lo conversaba con Nora, la diputada Bracho. Esto hay que reproducirlo y llevarlo a cada comunidad, a cada hogar venezolano, y que sientan claramente que no solamente hay una intención de cambiar, sino que sabemos a dónde van, que tenemos una hoja de ruta clara, que tenemos un acompañamiento internacional, porque no solamente ha sido reuniones técnicas con las multilaterales como por ejemplo el BID, la posibilidad de financiamiento y desarrollo de Venezuela a través, por supuesto, de la industria privada, pero también del acompañamiento inicial de los países vecinos. También hemos tenido la oportunidad de hablar con productores del campo, en el caso agroindustrial, a nivel regional en Brasil, en Argentina, en Colombia. Juan Guaidó asegura que la dictadura de Maduro niega que existe una crisis en Venezuela. Como bloquearon la ayuda humanitaria
a principio de año. Y a pesar de eso, no solamente reconocieron su fracaso en materia económica, sino también en gestión social, al reconocer por la vía de los hechos, de nuevo, la emergencia humanitaria compleja cuando permitieron el ingreso de la Cruz Roja Internacional en reconocimiento claro, porque hoy todavía niegan. Luego del informe de Michelle Bachelet, el vocero del régimen dijo que aquí no había emergencia humanitaria compleja. Hace segundos, minutos, el vocero de la dictadura dijo, en el marco de la ONU, que en Venezuela no hay una emergencia, que hay unas muy buenas condiciones de vida hoy en Venezuela, porque hay luces en el Guaire probablemente, o porque hay acceso a algunos bienes importados de ultralujo para un sector de la población. Lo explicaba muy bien Ángela, además, todo el esquema que se está utilizando para la importación. Por cierto, paradójico que la dictadura hoy hable de bloqueo económico o de sanciones y reconocen por la vía de los hechos el uso de la moneda del país al cual supuestamente recibe algún tipo de bloqueo. Las contradicciones absolutas a lo cual quiere someter la dictadura del pueblo de Venezuela. Y la verdad es sencilla, que no hay tal bloqueo, sino son sanciones personales a corruptos y violadores de derechos humanos. Que por 6 años consecutivos la economía se contradió en Venezuela, solamente ha pasado en 4 países adicionales ese fenómeno. 6 años consecutivos de una contracción del PIB. Los países son Ghana, Irak, Libia y Mozambique. Son los únicos 4 países adicionales que han sufrido una contracción de tal magnitud de la economía en su país. El quinto es Venezuela, primera vez en América que sucede tal fenómeno. Haciendo referencia a España, por cierto, la única relación que hay con España del 36 al 39, estos 4 países que fueron periodos de guerra, o golpes de Estado, o guerras civiles. Es la única comparación que hay entre estos países. Y sí, estamos hoy sometidos a una guerra en contra de la República, una guerra en contra de la dignidad del venezolano, una guerra en contra de la vida republicana, de la democracia. Primera vez también en la historia de la humanidad que desde el Estado se genera una guerra en contra del ciudadano. Primera vez, con sus consecuencias. Y lo decía hace unos días, miren, no vimos las bombas, sí escuchamos algunos disparos, sobre todo cuando asesinaron a nuestros niños jóvenes protestando. Pero ¿qué eran las consecuencias? La migración, la falta de acceso a bienes y servicios, miren, y es luz, es electricidad, es agua, es gas doméstico, es comida, es medicina, es acceso en general a bienes y servicios. No vimos las bombas, pero se siente el llanto, el dolor hoy de los venezolanos, de la ausencia en las casas, no porque fueron a la guerra, sino porque se fueron de Venezuela, desplazados, refugiados. Tenemos una gran responsabilidad de cara al 2020. Vamos a enfrentar el 2020 de manera muy distinta como enfrentamos el 2019. Lo decía el diputado, por el mismo 30 de enero se instala la comisión. Teníamos algunas ideas, recopilaciones por sectores de planes para el desarrollo de Venezuela. Vamos a enfrentar el 2020 con la claridad de una hoja de ruta para recuperar a Venezuela, con los sectores activos, no solamente para comunicarlo, sino para buscar el apoyo y el respaldo necesario para reconstruir a Venezuela, para hacer renacer a la República. Sí estamos asediados hoy, lo está el Parlamento, pero es un reflejo del venezolano, es un reflejo de lo que han sufrido cada uno de los sectores, la industria, los sindicatos, los estudiantes, que está amenazada la autonomía universitaria. Tenemos una gran oportunidad como venezolanos de reescribir la historia de Venezuela. La gran diferencia es que si bien la República o la Quinta República murió, que trataron o están disolviendo el Estado, Venezuela está viva. Venezuela está viva y vive en esos estudiantes que siguen defendiendo la autonomía universitaria. Y vive en esas 4.000 industrias que resisten, que creen en Venezuela, que han aportado en la construcción del Plan País. Y vive en cada uno de esos sindicatos que no se rinden y siguen buscando sus reivindicaciones propias, pero entendiendo que es Venezuela la que está adelante. Y vive en el Parlamento que ha resistido durante años. Y vive en cada uno de nosotros que ha estado trabajando por Venezuela. Y por eso tengo la certeza de que no solamente tenemos un plan, sino que lo vamos a ejecutar. Ya no es un sueño, ya el sueño es compartido, ya hay acuerdos de ese sueño. Y cuando es compartido, esas fuerzas inevitables, incontenibles, y lo decía también el domingo, si algo aprendimos, además, aprendimos muchas cosas los venezolanos y los guaireños en el 99, pero si algo aprendimos, miren, hay fuerzas incontenibles. Aquello de si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que no nos obedezca, hoy les digo es mentira. Hay que dejar la soberbia, hay que dejar el resentimiento de lado. Si la naturaleza se opone, escuchémosla. Y hoy con todo el cambio climático, con toda la destrucción del Amazonas, más que nunca, escuchémosla y trabajemos con ella. Y armonicemos. Hay fuerzas incontenibles. Y la fuerza mayoritaria de toda Venezuela es incontenible. Es poderosa. Es inevitable lo que va a suceder en el 2020. Porque lo hemos solamente resistido. Nosotros no somos tan cínicos como para decir que porque estamos aquí hoy hay victoria. Como algunos quieren hacer ver que porque Maduro está usurpando funciones en Miraflores, ejerciendo de dictador, entonces ganó la dictadura. No es así. La diferencia es que los cínicos
los indolentes, hacen vender como una victoria que ellos están secuestrando el poder. Para nosotros no es suficiente tener el Parlamento, tener un plan, mientras mueren niños, mientras se van venezolanos, mientras no tenemos electricidad en el Zulia. Y por eso tenemos esa sensación de que no lo hemos logrado aún. Lo quiero decir hoy a Venezuela y a ustedes, que han puesto de su esfuerzo, de su sacrificio, de su tiempo, de su vida, porque hay miembros del equipo técnico perseguidos, como el ingeniero Winston Cabas, como los diputados que hoy lamentablemente están en el exilio, Juan Andrés Mejía, José Guerra, Mariela Magallanes y 27 más. El objetivo de la dictadura es aniquilarnos. Lo que quisieran es aniquilar la esperanza, por cierto. No solamente físicamente, no solamente... Lo que quisieran es que acabar con la esperanza de Venezuela. Y eso es lo que se han enfrentado una y otra vez. Amigos de Top News, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Déjanos tus comentarios y si te gustan nuestras noticias, regálanos un like. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestras noticias.